Seguimos, como saben ustedes, con la conferencia a cargo de don Javier Marín, director general de AENA Aeropuertos, una conferencia titulada El papel de los aeropuertos en el turismo. Y justo después les invitaremos a salir a tener un breve descanso para hablar un poco y recuperarse con un poco de café. Adelante, por favor. Si no, mira, mejor quita esto y luego con esto. ¿Sí? Sí, no, si no entre la copa y todo esto encima. Voy a adaptarlo, Ya, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Hosteltour y a sus colaboradores la oportunidad que me dan estar hoy aquí en nombre de AENA para poder intentar cubrir varios objetivos. En primer lugar, bueno, que también la gente de mi equipo que está hoy aquí y yo mismo pues tengamos también un mayor conocimiento del sector turístico que es tan importante para nosotros. Y también, lógicamente, pues aprovechar la oportunidad de explicar algunos datos sobre AENA, sobre cuál es la situación de AENA, qué retos tiene planteados en este momento y, sobre todo, qué está haciendo para garantizar que el sector aeroportuario, tan importante para el transporte aéreo y tan importante para el turismo, tiene unos niveles de capacidad y de competitividad necesarios para contribuir a que estos otros sectores económicos tengan el nivel de competitividad necesario y que el país requiere. En este sentido, pues intentaré bueno, pues ver algunos datos sobre el pasado de AENA, porque es necesario en una empresa gestora de infraestructuras analizar un horizonte temporal amplio para entenderlo. Nosotros somos una empresa sobre todo intensiva en capital, intensiva en inversión, por lo tanto es necesario entender los ciclos con la amplitud necesaria suficiente y también para entender el compromiso que tradicionalmente el Gobierno español y a través de AENA como operador de los aeropuertos ha tenido con el transporte aéreo de este país y con aquellos sectores a los que sirve, especialmente el turismo. Y luego también la segunda parte de la presentación, pues daré algunos datos de cómo nos ha afectado a nosotros la crisis, como a todos, en un momento muy peculiar de nuestro ciclo de actividad y qué estamos haciendo para reestructurar nuestra compañía y así volver a ganar niveles de competitividad similares a lo que hemos tenido en etapa anterior a la crisis. No, voy para atrás. Ahí, sí. Un poquito de prisa, quería ir de prisa, pero no tanto. Bueno, en primer lugar, algunos datos que muchos de ustedes conocen, pero son datos de la importancia que tiene el transporte aéreo en este país. Sin duda es uno de los sectores más importantes y, bueno, pues está justificado no solamente con la importancia que tiene el transporte aéreo en cualquier economía desarrollada, sino en las peculiaridades que tiene nuestro país. Es un país que ocupa una posición geográfica extrema en Europa, tiene dos archipiélagos, tiene los territorios desplazados y además ocupa una posición muy importante en los tráficos de Europa con Latinoamérica y además tiene un sector económico sin duda importantísimo y relevante que es el turismo. Eso hace que el transporte aéreo sea uno de los sectores más relevantes de este país. Desde el punto de vista de pasajeros, el año pasado pasaron 194 millones de pasajeros, casi 2 millones de operaciones entre aterrizajes y despegues. Se manejaron en los aeropuertos españoles casi 700.000
toneladas de carga, y en la actividad de los aeropuertos españoles, aparte de AENA, pues trabajan otras 6.200 empresas. Es decir, aparte de compañías aéreas, compañías de handling, agencias de viajes, catering, etcétera, etcétera, etcétera. En total, 6.200 empresas. Genera empleo directo del orden de 140.000 y entre trabajo indirecto e inducido casi 450.000 empleos. Sin duda esto marca la importancia de este sector. Estudios que existen publicados pues dicen que alrededor del 7% del PIB significa el transporte aéreo y, por supuesto, tiene una importancia enorme en la actividad turística. De hecho, pues el año pasado, y con cifras del Instituto de Estudios Turísticos, 4 de cada 5 pasajeros, 4 de cada 5 turistas vinieron por vía aérea. Es decir, que aproximadamente 46 millones de turistas vinieron por nuestros aeropuertos. De ahí, todo esto configura al sector aéreo como uno de los más relevantes. Como decía, es necesario en una empresa gestora de infraestructuras como es AENA analizar los ciclos desde un punto de vista temporal amplio para poder entender desde cuándo se planifican infraestructuras, cuándo se ejecutan y sobre todo, y más en los tiempos que corren, cuándo se pagan estas infraestructuras. Entonces, me refiero aquí al periodo 2000-2010, que ha sido uno de los periodos, digamos, más relevantes de la historia de los aeropuertos de este país. Durante estos años se llevó a cabo el programa de ampliación de aeropuertos más importante de la historia y donde se llevaron a cabo proyectos singulares relevantes a nivel mundial. La ampliación de Barajas con la construcción de 2 nuevas pistas y 2 nuevos terminales, la Terminal 4 y Terminal 4 satélite, la ampliación del aeropuerto de Barcelona con una nueva pista y la Terminal T1, la ampliación de Alicante, la ampliación de Málaga. Es decir, se llevaron a cabo muchísimas infraestructuras. En total, en este periodo, se llevaron a cabo 18.000 millones de inversión en aeropuertos. La gran parte en los grandes aeropuertos. Solamente más de la mitad entre Madrid y Barcelona. Si añadimos Málaga y Alicante, prácticamente el 80% de la inversión fue en estos grandes aeropuertos. En este periodo el tráfico aéreo creció mucho, es decir, pasamos de 140 millones a más de 190, es decir, el tráfico aéreo creció más de 50 millones de pasajeros. Esto significa un 37% de crecimiento en esta década y, sin duda, originado por un lado, por la situación económica europea y en particular en España, claramente diferente a la que tenemos ahora. Por otro lado, por una estructura de costes originada por cambio del precio de combustible, etcétera. Lo cierto es que el transporte aéreo creció en esos 10 años, según el Instituto Nacional de Estadística, un 49% en ese periodo de 10 años. En ese periodo de 10 años, también en las tasas aeroportuarias, en términos deflactados, estuvieron por debajo de cero. Es decir, las tasas aeroportuarias no crecieron en los 10 años. Se acometió el mayor programa de inversión de la historia de los aeropuertos españoles sin recurrir al incremento de precios en las tasas, como probablemente en otros países hubieran hecho. Sin duda, en la coyuntura económica de entonces tiene sentido, teniendo en cuenta los crecimientos de tráfico que se venían dando y la capacidad de acceso a los mercados de capitales que había en aquellos momentos. Bueno, pues la política de mantener tasas constantes, pues probablemente era la adecuada. Lo cierto es que los tiempos cambiaron y nos encontramos con una crisis como probablemente, bueno, muchos de nosotros de luego no recordamos y la mayoría de los que están aquí tampoco recuerdan. AENA es una empresa pública. AENA se creó en el año 91, es una empresa del Estado español,
pero no se financia con cargo a los contribuyentes, es decir, no se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado. Se financia desde su origen, a principios de los 90, con los ingresos de los usuarios, tanto con los ingresos de las compañías aéreas a través de las tasas, como los ingresos que los pasajeros dejan en los aeropuertos a través del consumo en restaurantes, tiendas, etcétera, pero no tiene ningún recurso de los contribuyentes, sino solo de los usuarios. Por lo tanto, este plan de inversiones que se llevó a cabo en los años anteriores, que, como digo, pues para atender esa demanda que se venía dando, que como vemos era una demanda espectacular. Hasta antes de la crisis, el crecimiento medio anual era del 5,8%. Es difícil ver sectores de la economía que crezcan durante 30 años a ritmos del 5,8%. Si consideramos la crisis, ya nos ponemos en el año 2012, estamos en un crecimiento medio acumulado del 4,6%. Pensemos lo que es crecer al 5% año tras año. Si nos ponemos en las cifras de pasajeros que tenemos en este momento, que son casi 200 millones, en 10 años, a estos ritmos de crecimiento, son 100 millones de pasajeros los que tendríamos que atender en los aeropuertos de españoles. Por eso, la política de inversión en materia aeroportuaria, especialmente en este país, tiene que ir adelantada a la demanda. Pero claro, con estos ritmos de crecimiento se podían mantener tasas prácticamente constantes, pero ¿cómo? Si AENA no se financia a través de los presupuestos del Estado, recurriendo a endeudamiento. Es decir, se complementaban los ingresos externos con endeudamiento. Bueno, y probablemente en una senda de crecimiento como la que habíamos tenido en los 30 años no hubiera surgido ningún problema. Se podía haber atendido en un futuro los pagos del servicio de la deuda, y en la medida en que este ciclo de inversión no hay que repetirlo continuamente, lógicamente, porque tenemos capacidad para muchos años, pues se hubiera repagado la deuda. Pero sin duda la crisis internacional fue muy importante, y especialmente a nivel doméstico. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir yo a ustedes de cómo está afectando en los dos aspectos? Puesto que el turismo ve las dos caras también de la moneda, el lado internacional y el lado nacional, y cómo se han comportado en los últimos meses y cómo se están comportando ahora de forma diferente, pero desde luego con una crisis muy profunda. Por lo tanto, nosotros en AENA, en España, quizá esta crisis que afecta al consumo en general y, por lo tanto, al mercado doméstico en general, afecta especialmente a las compañías aéreas que tienen base en este país. Algunas que tienen su base fuera, bueno, pues se quedan con las rutas más rentables, cambian donde pueden los aviones, pero aquellas compañías que operan en este país sufren profundamente esta situación de crisis en la medida en que tiene una componente doméstica más importante, y eso contribuye también a que el transporte aéreo en España disminuya. Lo cierto es que, bueno, pues como vemos en la curva de los últimos 30 años, estamos pasando por un momento tremendamente atípico. AENA le ha pillado este momento en el momento final del ciclo, que tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, tiene el lado bueno que las infraestructuras están hechas, es decir, tenemos una capacidad y tenemos una aeroportuaria en términos de posibilidades de que vengan nuevos vuelos con infraestructuras de calidad, que nos da una ventaja competitiva en cuanto el ciclo empieza a cambiar enorme. Si no tuviéramos esas infraestructuras, desde luego no podríamos construirlas en este momento. Es decir, y además es fácil hacer un análisis sencillo mirando solamente a la foto de en este momento. Oiga, es que ¿por qué ha hecho infraestructuras ustedes tan grande? Solamente echen las cuentas que yo he hecho antes. A los ritmos que crece el transporte aéreo y que ha crecido en España, piensen en Barajas, lo que significa en 10 años a crecimientos del 5%. Antes de la crisis, Barajas estaba creciendo a ritmos anuales del 7%. 50 millones de pasajeros que tiene Barajas, ha tenido algunos más en el año 2007,
a ritmos de crecimiento del 5 o 6%, significa que en 10 años necesita infraestructuras para 20 y tantos millones de pasajeros. Las infraestructuras aeroportuarias no se hacen de la noche a la mañana, con lo cual el lado bueno es que las infraestructuras están hechas, el problema es que hemos acabado el ciclo justo en el momento en que necesitábamos pagarlas, porque en este momento el nivel de endeudamiento de AENA es de 12.000 millones de euros. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues intentar reestructurar la compañía, porque, bueno, pues si es importante que sea competitivo el sector aeroportuario español, pues también es importante que sea viable y que sea sostenible. Es decir, necesitamos un sector aeroportuario que funcione hoy, que funcione mañana y que funcione dentro con calidad y sobre todo con seguridad operacional, y que, bueno, que todo el mundo sepa que venir a los aeropuertos españoles no solamente tienes capacidad para venir, no todos los aeropuertos europeos tienen capacidad para atender nuevo vuelo, o no la van a tener en el momento en que la economía despunte un poco, sino que también tienen que tener unos niveles de calidad razonables, pero sobre todo unos niveles de seguridad operacional alta. Entonces, nosotros hemos acometido un plan de reestructuración de AENA Aeropuertos, bueno, pues que como cualquier compañía, pues toca todos los aspectos de sus estados financieros. Hemos trabajado sobre la línea de ingresos, hemos trabajado sobre la línea de gastos y hemos trabajado sobre la línea de inversión. En aumento de ingresos, pues hemos tenido que subir las tasas. Sin duda, en un momento donde la situación económica era muy complicada y somos conscientes de que era el peor momento para subir las tasas, pero probablemente las tasas había que haberlas subido antes. Es decir, las tasas, como se ha hecho en Heathrow cuando se ha ampliado el aeropuerto, como se ha hecho en París cuando se ha ampliado el aeropuerto, como se ha hecho en casi todas las empresas que prestan servicios, pues hay que acompañar una subida de precios a la política inversora, sobre todo cuando las tasas en España estaban muy por debajo de los similares europeos. Que era la situación que teníamos antes de la subida de tasas. Sin duda, como digo, pues nos hubiera gustado seguir con tasas aeroportuarias más bajas, pero ha habido que tocar las tasas aeroportuarias. Pero no ha sido lo único que hemos tocado, porque no tendría lógica. Hemos tocado, además, las otras líneas de ingresos. Nosotros nuestra proporción de ingresos es vía tasas aeroportuarias aproximadamente el 65% y vía ingresos no aeronáuticos el 35%. Hemos tocado, lógicamente, toda esta línea de ingresos, y esto se refiere a todas las actividades comerciales, duty free, restauración. Como saben, pues hemos lanzado concursos internacionales para renovar la explotación de todas estas actividades comerciales en los aeropuertos. Hemos renovado toda la actividad de duty free en los aeropuertos españoles, hemos renovado la línea de publicidad, la línea de restauración, etcétera, de tal forma que por la vía de ingresos no aeronáuticos, es decir, aquellos que no están vinculados al pasajero que vuela, sino aquel que voluntariamente quiere hacer un gasto en el aeropuerto, también se consiga una parte de la reestructuración financiera de AENA Aeropuertos. Y en la línea de ingresos también hemos trabajado y estamos trabajando potenciando las áreas de marketing aeroportuario. Sin duda, esta crisis, la recomposición de nuestros clientes nos obliga a estar mucho más cerca de aquellos que tienen intereses alrededor de los aeropuertos, que son, por un lado, las compañías aéreas, es decir, estamos mucho más cerca que estábamos antes de las compañías aéreas, es decir, estamos analizando oportunidades, dando información de nuevas rutas, intentando desde nuestra posición de operador global y digamos una posición claramente privilegiada en cuanto a conocimiento del sector, ayudando a darle atracción a los destinos nacionales
y ayudando a las compañías a que elijan a nuestros aeropuertos en lugar de otros aeropuertos. Y a la vez, por el otro lado, también estamos estrechando la relación con aquellos que también tienen interés, lógicamente, en que venga el transporte aéreo, que son pues autoridades locales, regionales, de tal forma que, bueno, pues sin duda los pasajeros no vienen al aeropuerto porque esté al aeropuerto, pero sin duda nosotros somos un elemento fundamental en el engranaje entre el destino y la compañía aérea. Y esa función que en AENA estaba medianamente desarrollada, la estamos potenciando tanto a nivel de red como a nivel de los principales aeropuertos. Y en la línea de costes, lógicamente también estamos produciendo importantes reestructuraciones. Hemos reducido costes desde la estructura, personal, todos los servicios que compramos fuera. Es decir, hemos revisado todos los contratos que tenemos de proveedores. En el año pasado redujimos del orden de 130 millones de euros, algo más en lo que son costes operativos, es decir, costes de cosas que compramos fuera. Nosotros tenemos externalizado muchos de nuestros servicios, más personal, 130 millones, y esos 130 millones se les añade este año otros 110, de tal forma que la reducción de costes operativos del 2013 con respecto al 2011 van a ser 240 millones de euros. Y por último, bueno, pues hemos revisado todo nuestro plan de inversiones. Todo nuestro plan de inversiones, como decía, nosotros el lado bueno es que hemos acabado un ciclo inversor. Nosotros tenemos capacidad en España para poder atender la demanda de los próximos años sin ningún problema. Por lo tanto, bueno, pues era importante asegurarnos de que dentro del plan de inversiones no se quedaban inversiones nuevas, que no estuvieran en marcha, que hay que acabarlas, que no fueran absolutamente imprescindibles para los próximos tiempos. Con lo cual, pues el plan de inversiones de AENA en este momento recoge aquellas inversiones que estaban en un estado de avance y que por lo tanto pues importante y que por lo tanto hay que acabarlas, pero las nuevas inversiones van a ser orientadas simplemente a dos aspectos, y en los próximos años va a ser así, que es el mantenimiento de la base de activos que tenemos, que es amplio y por lo tanto requiere un volumen de inversión significativo, luego nada comparable a lo de los últimos años, y en segundo lugar a la seguridad operacional. Estamos inmersos en un programa de certificación de los aeropuertos españoles en materia de seguridad, es un programa de la OACI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, que a través de la Agencia de Seguridad tenemos la obligación de certificar todos los aeropuertos de aquí al año 2016. Un programa tremendamente importante porque este programa es a nivel mundial y por lo tanto, pues una vez alcanzado ese periodo de tiempo, pues habrá dos grupos de aeropuertos. Evidentemente, en los países desarrollados todos los aeropuertos tienen un nivel de seguridad, pero estarán los aeropuertos certificados y los aeropuertos no certificados. Por lo tanto, es muy importante para un país como este que se dé garantía de seguridad a través de la certificación internacional en materia aeroportuaria. Y eso conlleva una serie de inversiones, no muy grandes, pero bueno, de adecuación de algunas franjas de pistas, zonas de seguridad, etcétera, que, como digo, junto al mantenimiento es lo que va a ocupar la inversión de los próximos años. En todo caso, son inversiones que no tienen que ver nada en tamaño con la construcción de nuevos aeropuertos o nuevas pistas y que, por lo tanto, pues cambian absolutamente el perfil de la compañía. Bueno, todas estas medidas que estamos llevando a cabo, además de la subida de tasas, bueno, pues en la medida en que se van materializando, vamos mejorando la situación financiera de AENA y nos ha permitido en el periodo de consultas de este año con las compañías aéreas para las tarifas del año que viene, pues llegar a un acuerdo amplio con la mayoría de las asociaciones y de las compañías aéreas que vuelan a este país para que la previsión de subida de tasas que había en los próximos años se cambie. Es decir, ha sido una negociación
bueno, de muchos meses, porque bueno, pues sin duda la subida de tasas de los últimos años, pues bueno, ha obligado también, quizá hubiera bastante desconocimiento también de toda la interioridad de AENA en cuanto a números, estructura, costes, etcétera. Bueno, pues eso ha llevado un periodo de conocimiento mutuo entre las compañías y nosotros, y bueno, pues al final se ha llegado a un acuerdo de tasas donde yo diría que es un acuerdo sobre todo de responsabilidad por parte de las compañías aéreas y de compromiso con España, porque bueno, pues en el fondo es un reconocimiento de que el sector aeroportuario español tiene que ser viable, y si no es viable pues tendremos un problema todos, ¿no? Y todos aquellos que quieren estar en los aeropuertos españoles en los próximos años, ¿no? Aquel que tiene voluntad de estar mientras las cosas vayan medianamente bien, pues, y luego irse a otro sitio, pues bueno, no tiene voluntad en entender que hay unos costes que pagar, que hay una deuda que pagar. Todo aquel que considera que el sector aeroportuario es un sector fundamental para que las compañías aéreas vuelan, puedan tener sus bases aquí, tengan un negocio, etcétera, pues han entendido que había que entender cuál era el problema que tenía AENA en este momento, y por lo tanto pues llegar a un acuerdo. Nosotros hemos podido también hacer el esfuerzo porque también los resultados de este plan de reestructuración están siendo mejor de lo que inicialmente pensábamos, y por lo tanto pues lo que hemos hecho es pactar que el déficit que en este momento de costes tiene AENA todavía, pues en lugar de recuperarlo en 2 años como era la idea inicial, con subidas de tarifas en los próximos años, pues se extienda en el tiempo. Se extienda en el tiempo y que por lo tanto se atenúe, digamos, la senda hacia la recuperación de costes. Además, hemos introducido elementos que tenían en otros aeropuertos europeos grandes, como era la bonificación a la conexión. Los pasajeros de conexión están bonificados en la mayoría de los aeropuertos europeos, y desde luego en los grandes europeos. España empezó el año pasado con alguna bonificación. Eso lo hemos ampliado. En los próximos años se va a llegar al 40% de bonificación, similar a lo que tiene aeropuertos como Schiphol, aeropuertos como Charles de Gaulle, aeropuertos como Heathrow, y por lo tanto nos homogeneizamos en aras a conseguir que los grandes aeropuertos nuestros tengan los mismos niveles de competitividad con estos grandes hubs. Hemos también acordado dentro de este acuerdo para los próximos 5 años que las tarifas empiecen a actualizarse a partir del 1 de marzo, en lugar de a partir del 1 de enero. Era un problema también importante para determinado grupo de compañías, especialmente las compañías de IATA, que por actualización de base de datos, etcétera, tenían un problema cuando se actualizaban las tarifas el 1 de enero y ese mismo día entraban en vigor. Bueno, pues se produce el retraso. A partir de ahora, cualquier actualización de tarifas aeroportuarias se producirá el 1 de marzo en lugar del 1 de enero. Y luego hemos hecho también importantes rebajas en materia de carga. La carga es una actividad pequeña en los aeropuertos españoles, en la medida en que España es un país periférico y no es un sitio por naturaleza consolidador de grandes volúmenes de carga, pero bueno, es una actividad que también es relevante porque en definitiva representa a otros sectores de la economía que no están dentro del aeropuerto, pues que exportan carga o importan carga, y creíamos que también había que ponerlos en posición competitiva, con lo cual pues bueno, se pasa a bonificar la carga en conexión el 100%, es decir, no van a pagar tasa a la carga que pase en conexión por los aeropuertos españoles, y también se bonifica en 50% la carga internacional. Y además, bueno, pues se mantienen para los próximos ejercicios las bonificaciones que ya venían dándose en los aeropuertos españoles. Bonificaciones que se refieren a los vuelos con las islas. Los vuelos con las islas están bonificados cuando es un trayecto con la península en un 30%, y los vuelos entre islas están bonificados en un 70%. También se mantiene la bonificación por estacionalidad en temporada baja. En aquellos aeropuertos en que se dé la temporada baja, hay unos criterios de lo que es temporada baja y temporada alta. Cuando haya determinada diferencia entre los meses de verano y los meses de invierno, se considera que la temporada baja se mantiene la bonificación del 20% de las tarifas cuando haya
el mes bajo, y se mantienen otras bonificaciones como había en Canarias, que era la bonificación en tarifas por días valles, y se mantienen también las bonificaciones por implantación de nueva ruta, que es del 50% de la tarifa de pasajero el primer año y del 20% en el segundo año sobre nuevas rutas. Con respecto a lo que la ley recogía hasta ahora de subida para el año que viene, el impacto que tiene este paquete de medidas sin las bonificaciones de otros años es del orden de 100 millones, con lo cual pues este acuerdo significa en términos de ingresos para AENA en el periodo de 5 años entre 450 y 500 millones de euros sobre lo que había previsto, y las bonificaciones que en este año 2013 ya están implantadas y que se mantienen en este año con la estimación de pasajeros que tenemos suponen del orden de 100 millones de euros al año. Estas bonificaciones fundamentalmente en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. En definitiva, como decía, pues bueno, un acuerdo con las compañías aéreas que marca un nuevo tiempo. Es decir, sin duda la crisis nos ha obligado a todos a, primero, apretarnos el cinturón hacia adentro, y segundo, a entender también más los problemas de los demás. Es decir, y bueno, pues nosotros pensamos que este periodo de negociación con las compañías aéreas ha ayudado a este acercamiento. Nosotros vamos a seguir trabajando para reducir costes. Vamos a estos periodos, subidas máximas de tarifas que ahora se atenúan sobre lo que había en la ley, son subidas máximas. Nosotros vamos a seguir trabajando año a año con las compañías aéreas para ver inversiones, para ver cuáles son sus planes realmente, y por lo tanto hacer solamente aquello que sea necesario para controlar y reducir costes de tal forma que, si es posible, pues subida de tarifas máximas pues tampoco se llegue a ellas, y que en este periodo de 5 años pues ya no estemos en recuperación de costes, no estemos generando déficit, y en definitiva con las inversiones que tenemos hechas, capacidad suficiente para creer, con una gran ventaja competitiva, con la resolución de costes que ya es efectiva entre el 2012 y en el 2013, teniendo en cuenta que los aeropuertos tienen un apalancamiento operativo muy alto, es decir, que los costes prácticamente son fijos, es decir, podemos ver la situación financiera de los próximos años sin encontrarnos sorpresas, porque las inversiones ya están hechas y los costes ya están ajustados. Con lo cual, yo creo que vamos a estar en posición de, en poco tiempo, volver a aumentar el diferencial, es decir, volver a estar más lejos de las tarifas de aeropuertos similares europeos. Yo creo que, pasado este momento que necesariamente hemos tenido que acercarnos a otros aeropuertos europeos desde el nivel más bajo que estábamos, que volvamos a aumentar este diferencial en los próximos años, y con ello pues contribuyamos a tener un sistema aeroportuario con capacidad, que ya lo tenemos, un sistema aeroportuario con seguridad y calidad, que también lo tenemos, pero sobre todo un sistema aeroportuario que sea competitivo como elemento de generación de competencia, de competitividad al resto de la economía y especialmente al sector turístico. Muchas gracias por su atención, y estoy a su disposición por si quisieran realizar alguna pregunta. No se anima nadie, pero no se me vaya usted, porque tenemos unas cuantas preguntas por Twitter. Si no hay una aquí, aprovecho y se la hago. Aquí hay una pregunta. Espere un momento, señor Middleman, que le pasarán un micrófono. Hay que decir que la cifra de los 12.000 millones de euros de endeudamiento ha causado furor en Twitter. Señor Marín, tiene usted aquí. Sí, bueno, muchas gracias, Javier. Hay un tema que me gustaría que nos contaras, porque a los operadores nos afecta mucho, y es el tema de las nuevas concesiones de handling, porque tú sabes que efectivamente confirmo de que las tasas en España son muy competitivas. Sin embargo, los costes de escala, que es lo que realmente al final nos afecta,
pues ahí, sobre todo si lo comparamos con destinos turísticos, que son los que compiten con nosotros, pues ahí digamos que somos manifiestamente mejorables. Entonces se lleva hablando desde hace bastante tiempo de que se va a convocar de nuevo el tema del concurso para las nuevas concesiones de handling. Se ha ido prolongando más allá, más y más. Entonces, bueno, como parece que has pasado de puntillas por ese tema, pues me gustaría conocer cuál es la situación actualmente. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues bueno, los que somos amigos pensarán que la pregunta estaba preparada, porque precisamente ayer el Consejo de Administración de AENA aprobó el inicio del concurso. Este concurso es un poco particular porque al ser un concurso regulado por directiva europea requiere un periodo de consulta con los usuarios. Es decir, que lo que aprobó ayer el Consejo de Administración es el inicio del periodo de consultas, con lo cual en los próximos días se someterá el pliego, el borrador de pliego a los usuarios, que son las compañías aéreas de los aeropuertos, y hay un plazo de 2 meses para hacer comentarios. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados, bueno, el handling se refiere al handling no liberalizado, que es el handling de rampa, el handling de maletas, que se otorgan licencias en base a un reglamento europeo cada 7 años. Entonces, ahora mismo, al año que viene, finalizan las licencias actuales y salen ahora los concursos para que al año que viene, cuando acaben las licencias, entren los nuevos operadores. Es verdad que en estos años se han conseguido mejoras, pero no suficientes. Hay mejoras en calidad de servicio, con índices comparativos, pues no estamos mal en España. En temas medioambientales, que era otro tema importante, también se ha hecho avances importantes con la introducción de equipamiento eléctrico, no contaminante, etcétera. En seguridad operacional tampoco estamos mal, comparado con datos de Europa, pero sin duda la queja de las compañías aéreas es que los precios son altos. Entonces, nosotros hemos introducido en los pliegos elementos para intentar que esos precios vayan para abajo, es decir, fomentar el que los que concursen a estas licencias. Nosotros en este concurso nosotros no vendemos las licencias, es decir, nosotros asignamos las licencias a los que mejor oferta hagan, pero la parte económica no es lo que pagan AENA por tener la licencia, sino los precios que van a cobrar a las compañías aéreas por prestar esos servicios, los precios máximos. Se abre la posibilidad a que haya incentivos, tarifas especiales por nuevas rutas, por una serie de cosas para incentivar el tráfico y también para diferenciar lo que son los diferentes tipos de compañías aéreas que hoy día vuelan en los aeropuertos españoles. Ha cambiado mucho en 7 años lo que es el mercado de operadores aéreos y con este cambio también los requisitos que estos compañías aéreas piden del handling y por lo tanto eso hay que adaptarlo. Todo eso se recoge en los pliegos y desde luego yo animo a las compañías aéreas o representantes de compañías aéreas que hoy están aquí a que se tomen este tema como algo relevante, porque el periodo de consultas está pensado en la directiva europea precisamente para eso, porque al final las licencias tienen que ser para prestar un servicio a las compañías aéreas. Con lo cual este periodo de 2 meses que viene ahora es extraordinariamente importante, porque esos pliegos que hemos sacado ahora de requisitos técnicos con los comentarios de las compañías aéreas serán los que van a regir en los próximos 7 años. Señor Marín, una pregunta que nos mandan por Twitter. Carlos Campa pregunta: ¿por qué las tasas de Barajas son iguales en todas las terminales, aunque no sea lo mismo la T1 que la T4? Brevemente, por favor. Sí, bueno, es práctica habitual el que en los aeropuertos, habiendo diferentes terminales, que las tasas sean las mismas en un terminal que en otro. Y por lo tanto en España pues es lo mismo. También en Barcelona hay T1 y T2 o en Málaga hay una parte más antigua que otra o en Alicante también, en fin, y es práctica habitual tener las mismas tarifas en unos terminales que en otro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues nada, entonces vamos a tomarnos un café, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.